Muy buenos días, mi nombre es David Darío Jojoa Urbano, hago parte del tercer semestre del programa de Contaduría Pública a distancia tradicional de Uniminuto y en esta mañana le voy a dar cumplimiento a la actividad número 2 de la unidad 1 de la materia Desarrollo Social Contemporáneo. En primera medida, miremos qué es desarrollo. Es un concepto al que se llega por la constante comparación entre países y sociedades que ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por la percepción hegemónica del occidente capitalista. ¿Qué es hegemonía? Hegemonía es la soberanía que un Estado ejerce sobre otros. Sabemos que el capitalismo es un sistema económico, político y social que se fundamenta en la propiedad privada y en la explotación de los recursos naturales de los países subdesarrollados. Todo esto inicia en el siglo XVI, cuando la construcción simbólica de las sociedades se hizo de una manera clasista, refiriéndose a las personas como bárbaros e inferiores. Los bárbaros convivían en zonas conocidas como centros o metrópolis y los inferiores hacían parte de las colonias o periferias. De ahí empieza a surgir un concepto de civilización, obviamente, de una manera sumamente avergonzante y racista. En la América Latina del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran considerados por parte de las clases dominantes de razas inferiores y atrasadas. Esto les daba cierto derecho para dominar, expropiar y educar a estas comunidades inferiores para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Para los forjadores de la República Latinoamericana, la modernización social y económica se basaba en la educación, la religión y los valores de la vida cotidiana. Con el propósito de desvanecer a las culturas populares, la modernización requería una suerte de blanqueamiento, no solo de las etnias, donde en muchos países se estimularon las migraciones de trabajadores europeos y asiáticos para mejorar las razas, sino además del pensamiento, los valores, las creencias y los modos de producir. Vamos a ver los hitos históricos que rodearon este desarrollo social. En 1533 se celebraba entre las monarquías de España y Portugal el Tratado de Tordesillas, donde arranca la construcción de las periferias ocasionando la división internacional del trabajo. Las economías de la periferia se especializaron en la explotación de materias primas, las cuales eran muy baratas por no tener ningún procesamiento industrial. Estas eran enviadas también a las metrópolis, estimulando con esto las verdaderas revoluciones industriales. Ese subdesarrollo de las colonias fue la condición ideal para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge imperialista. Luego de la Primera Guerra Mundial en 1919 surgió el Tratado de Versalles, celebrado entre los países vencedores que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y la gran derrotada que fue Alemania. En ese pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo con el fin de conducir estos territorios al desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Obviamente esto no se dio así, porque lo único que hicieron fue explotar sus recursos naturales. Finalmente, con el ascenso nazi y fascista de la Segunda Guerra Mundial, esto quedó abolido. Con la globalización hegemónica, la desigualdad es evidente. La división internacional de trabajo no hizo más que abrir la brecha aún más entre las clases sociales, ya que históricamente durante los siglos XVIII, XIX y XX existió una diferencia histórica y notoria entre las riquezas de los países periféricos con los países centrales. El dato notorio en 1980 que esa diferencia iba de 45 a 1. El 20 de enero de 1949 el presidente Truman reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo, y es ahí donde se da la definición de países desarrollados y subdesarrollados. En 1960, Walt Rostow, quien era un economista historiador estadounidense, expuso la teoría del despegue. ¿En qué se basaba esta teoría? En que se vuelve común el crecimiento liderado por el sector manufacturero y la sociedad es impulsada más por procesos económicos que por sus propias costumbres. Este participa en el perfeccionamiento del Plan Marshall con la ayuda otorgada a Europa por parte de Estados Unidos, lo cual buscaba también ayudar a los países latinoamericanos. Los aportes que Juan Pablo II hizo a este tema, pues podemos decir que combatió enérgicamente el comunismo, mejoró significativamente la relación de la Iglesia Católica con las demás religiones, ha tenido la labor infatigable en el campo de la doctrina social. Sus intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos y sus posiciones ante situaciones de conflicto es evidente la intervención de la Iglesia. En 1987 emite una nueva encíclica social, la cual habla de la existencia permanente de la pobreza y de cómo esta situación aún no ha sido superada. En 1991 promulga la encíclica sobre el trabajo, el cual habla de la dignidad del mismo y de la necesidad de un cambio de la manera como se percibe, se concibe al trabajador. Bueno, esto un resumen de los textos que se leyó para realizar
esta actividad. Como conclusión podemos decir que el desarrollo social va muy ligado al capitalismo consumista agresivo y que aunque en alguna época de la historia hubo un modelo socialista válido, no ha sido bien aplicado. De ahí pues los ejemplos actuales que son las dictaduras de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Muchísimas gracias.